Yo creo que sí, que por lo menos en mi caso particular yo aprendí a leer con la historieta, aprendí a leer con Mafalda, con los Nippur, con las Scorpio, las D'Artagnan, pero fundamentalmente con los 10 tomitos de Mafalda. Y claro, es una puerta de entrada y creo que es una puerta que no hay que cerrar nunca, ¿no? Que hay que permanecer, hay que dejarla abierta y seguir leyendo, porque por ahí todavía existe algún prejuicio respecto del adulto leyendo cómic, ¿no? Leyendo historieta. Y yo te puedo asegurar que de los libros más emocionantes que he leído, muchos son novelas gráficas o pertenecen, digamos, al universo de la historieta. Sí, yo creo que el problema es como, no sé, claro que forma lectores, como todo lo que uno lee lo forma, así no tenga, digamos, esa finalidad. Y está bueno que lo forme a uno críticamente o que uno sea capaz de deformar lo que lee. Creo que mi problema un poco con como cierta preconcepción alrededor del cómic es verlo como algo muy funcional a una puerta de entrada y ya, ¿no? Como que el lector empieza a familiarizarse con la lectura, entra por el cómic y lo abandona porque ya después entonces va a cosas más complejas. Yo creo que ese es un error. Y es un error en general digamos, con esa idea de que formar lectores es como volverlos muy buenos lectores de lo que uno quiere que lean. Porque lo importante de formar lectores es que se puedan formar lectores que lean lo que quieran, que hagan lo que quieran con eso que saben hacer. Sí, yo estoy de acuerdo con ambos. Yo creo, también igual que tú aprendí leyendo historietas. Mi padre trabajaba en una editorial importante en Chile, entonces de pequeño él me regalaba historietas de la editorial, ¿no? No obstante, también pienso que la historieta no es una puerta de entrada a la literatura o la gran literatura después. Es una lectura en sí misma, valiosa por sí misma. No estoy de acuerdo, en muchos países, en nuestros países, y sobre todo nuestros profesores y profesoras, siempre piensan que lea cómic porque después va a leer cosas mejores. Es un error. La historieta tiene valor en sí misma y para mí es una lectura más de todas. Y yo leo historieta como leo una buena película, como veo una buena obra de teatro, etc. Para mí es otra oferta cultural, más, que a mí me gusta mucho, por supuesto. Una pregunta difícil, compleja. Yo la veo con buena salud, me parece que goza de buena salud en cuanto a cantidad de autores, ¿no? Es decir, es impresionante la cantidad de autores que surgen todo el tiempo de todos los países. Por ahí, en mi compartimento dentro de la historieta más pequeño, que es el humor gráfico, ahí no veo tantos autores. Ahí sí siempre veo que es como decía Quino, somos una especie en extinción, ¿no? Es cierto que cuesta encontrar más autores, pese a que hay espacios todavía en los diarios y que, como charlamos con él hace un ratito fuera de cámara, hay una conexión del humor gráfico naturalmente con el pueblo a través de la prensa, ¿no? Bueno, sin embargo, hay muchos menos autores dentro del humor gráfico como veo en la historieta, ¿no? En el cómic serio, en la historieta de aventuras, en la novela gráfica. Sí, como comentábamos también, yo te decía que yo sentía que en nuestros países, al menos Chile y Argentina, que son los que más conozco, la historieta desaparece en algunos momentos, o parece desaparecer aparentemente, pero el humor gráfico jamás desapareció de los periódicos, ¿no? Estuvo siempre ahí. Entonces la gente lo siente muy cercano. Respecto a la pregunta de cómo vemos la historieta latinoamericana, yo la veo muy bien. Conozco historietas de casi todos los países de América Latina, excepto uno o dos, creo, y la veo con mucha fuerza, mucha potencia. Veo diversidad, veo gran creatividad, veo estilos gráficos diferentes, ¿no? Y en esta FIL de Guadalajara he podido ver mucho de historieta mexicana que no conocíamos. Sí. Y veo que está en muy buen pie. Acá mismo hay una sala de ilustradores latinoamericanos, claro, que es súper interesante, y vos decís, qué bárbaro la cantidad de jóvenes autores con un dibujo extraordinario. Sí. Y además hay editoriales nuevas, ¿no? Sí, no, y yo creo además que una cosa muy positiva es que, digamos, ya no está tanto la apuesta de clonar los referentes de afuera, ¿no? Como de decir, bueno, yo voy a ser el dibujante o voy a plantear la serie tipo superhéroes o tipo manga, sino que ya empieza como a responderse como una lógica editorial propia de cada país.
Y eso también hace que las propuestas que uno se encuentra sean más diversas. Uno encuentra que hay distintos tipos de humor, que hay distintos tipos de ficción, incluso también como la otra rama que está surgiendo con más fuerza, que es como esa novela gráfica de no ficción, que hablábamos hace un rato, que yo creo que permite variar mucho y ampliar mucho quién lee esos contenidos, ¿no? Y qué está encontrando en esos contenidos y como de qué discusiones participa el cómic. No solamente como de un ámbito como del descanso, del entretenimiento, que también existe y está muy bien, sino también como poder desde el cómic decir cosas sobre Colombia. Estamos diciendo cosas desde la política, claro, desde el humor, desde la aventura, desde el terror, desde la ciencia ficción. Y aportamos a discusiones de género, discusiones sobre paz, sí, a un montón de cosas que están sucediendo, que yo creo que antes era mucho más difícil desde el cómic participar porque no tenías el respeto, no tenías la legitimación, o incluso no tenías el nivel editorial y técnico. La calidad, que ahora ha aumentado la calidad, ¿no? Parece que eso es de nuestra generación, ¿no? Creo que todas las generaciones tienen como objetivo natural correr un cachito más los límites, ¿no? Extender un poquito ese territorio. Y estoy de acuerdo con vos, incluso dentro del humor gráfico yo tomo ese género como un género como el cine, ¿no? Es decir, no como un único género, sino como una disciplina. Exacto. En la que puede contar muchos géneros, ¿no? Claro. Ahora otra prueba importante de cómo está la historieta es que en la FIL ahora hay un primer salón de la historieta y la narrativa gráfica que a mí me asombra que no haya surgido antes. Y lo otro es que en esta FIL también hay una mujer que fue premiada, la María Luque, sí, con una novela gráfica. Ella debería haber estado aquí con nosotros, pero desgraciadamente ya se había ido. Debió haber compartido esta conversación con nosotros porque es la ganadora de este año con una novela gráfica maravillosa, ¿no? Y eso habla muy bien de la irrupción irrespetuosa, irreverente, como debe ser, de la mujer en la historieta latinoamericana, que tanto tiempo estuvo ahí disimulada, invisibilizada, y han surgido muchas. Ustedes ya tenían a Patricia Brecha hace muchos años, ¿no? Sí, está apareciendo eso, pero con como mucha que deja fuerza. de ser la excepción y se vuelve más... Exactamente. Hoy te diría, son mayoría. Sí, hay muchísimas. En mi país hay unas de gran calidad. Sí, Power Paola es un ejemplo exacto, internacional de esa tendencia. O sea, y Power Paola, digamos, Virus Tropical es la novela gráfica colombiana o ecuatoriana colombiana. Sí, eso me lleva a hablar de algo que también dijimos antes. Primero, no solo estamos produciendo historietas de calidad diversa en Latinoamérica, sino que estamos publicando, o sea, están autoras y autores latinoamericanos están siendo publicados fuera de nuestros países. Sí. Que bueno, una vez más Argentina ya nos llevaba la ventaja, porque a mucha gente que en los años 70 ya estaba siendo publicada en Francia y en Italia, pero el resto de nosotros no. Eso está pasando ahora con mucha fuerza. Sí, y estamos empezando también a editar cosas de afuera. Exacto, ¿no? Y no solo las grandes editoriales, sino que editoriales como la tuya, sí, que son más pequeñas, también están haciendo eso. Sí, para mí era, digamos, mi plan siempre fue eso, porque creo que es muy importante poder, digamos, desde la traducción hacer cosas que sean interesantes y que respondan al público latinoamericano. Cohete Comics se llama tu editorial, sí, ¿no? Para que sepan. Sí, Cohete Comics, digamos, en general, yo pienso que, digamos, la mayoría del cómic que nosotros leímos, digamos, como de referentes importantes, viene de España, ¿no? En términos de novela gráfica. Entonces ya viene marcada por una traducción que está apuntada a ese público peninsular. Pero cuando uno empieza a trabajar en ediciones locales de material de traducción, pues encuentra que tiene la posibilidad de hacer cosas mucho más interesantes. O sea, yo pienso el caso de Loban Rockets, por ejemplo, ¿no? De los Hernández. Cuando yo conocí Loban Rockets, yo me demoré en entender dónde sucedía, porque la traducción del Víbora era una traducción peninsular. O sea, cambiaban vato por gilipollas. Perdón. ¿Sí? Hostia, cosas como cosas de estilo. Claro. Que si tú lo piensas en términos de lo que o sea, estás transformando profundamente lo que está pasando en la historieta, o sea, que la historieta no suceda en la frontera entre Estados Unidos y México, cambia radicalmente el contenido, ¿no? Entonces yo creo que sí, digamos, digamos, hacer traducciones de material de afuera implica también como que el objetivo es tener una relación mucho más respetuosa con el lector de cómic latinoamericano. ¿Sí? No es alguien que viene después, sino que es nuestro principal objetivo. Y en ese sentido, cuando te publican en España, por ejemplo, en tu caso, con ese lenguaje argentino,
¿Hay una traducción Yo pido que no la haya. Ah, mira, qué interesante. Y en ese sentido Es interesante tengo eso. la referencia de Quino, que pidió que Mafalda nunca se tradujera, que no se modificara con españolismo, ¿no? Sí. Me gusta eso, ¿ah? Y se entendió perfectamente, ¿no? Cosa de perfecta salud Mafalda en España. Y es también la riqueza de nuestra lengua. Exacto. O sea, el hecho de que podamos entender a mí me los encanta garabatos chilenos, Sí. ¿no? leer una novela gráfica española, en español de España. También me gusta mucho. Me hace sí. crecer, es decir, conoces giros idiomáticos. Es interesante. Ahora, yo quisiera decir simplemente en dónde están las falencias que tenemos. A mí a veces me preocupa, me avergüenza que Latinoamérica, hablando el mismo idioma, no haya sido capaz todavía de publicarse mutuamente autores y autoras en sus diversos países. En Europa, que hablan idiomas muy diferentes, es posible. Yo entiendo que hay bemoles ahí, diferencias culturales, económicas que lo permiten, pero yo creo que la falencia que tiene Latinoamérica es que Colombia publique artistas argentinos, que Argentina publique más artistas chilenos, que Chile publique artistas del Perú, o qué sé yo. Nos falta eso. Por eso creo que esta FIL Guadalajara, en ese sentido, ha sido muy positiva para nosotros, porque yo, conociendo el trabajo de todos ellos, ahora nos conocemos. Las ferias son importantes para eso. No para vender libros quizás, sino que para hacer conexiones nosotros. Exactamente, para encontrarse, Exacto. para conocer. Cuando uno va a eventos de historietas son ese gueto historietístico, ¿no? Aquí no, Sí. es un evento en que tiene todo tipo de público y la historieta está ahí, inserta con un gran pasillo, con un primer salón, entonces nos inserta en el ambiente en que queremos. Yo no quiero que me lea gente que lee historieta o humor gráfico, ¿no? En tu caso. Yo quiero que me lea toda la gente que lee. Por supuesto, de hecho yo cuando empecé nunca pensé en publicar en revistas de humor o de historieta. Siempre apunté a las revistas de interés general, las que son llamadas de interés general, ¿no? Que son revistas que salen en los periódicos, que son leídas por toda la familia. Así que Esa es la tarea que tenemos, no salir, porque durante mucho tiempo cuando la historieta desapareció, nosotros, los que amamos la historieta, tendimos a cunarla y a mantenerla viva aquí, cuidándola. Y luego nos quedamos con ella, ¿no? Hay que devolverla a la calle. Terminamos siendo dibujantes que dibujamos para dibujantes, Exacto. Escritores que escriben para guionistas. No sirve. Sí, yo creo que, y eso yo lo conecto mucho con lo que hablabas de la irrupción de creadoras, ¿no? Y como Exacto. todo el colectivo de Chicks on Comics, y digamos que no son solamente mujeres necesariamente, sino que es gente que viene, que se apropia del cómic desde afuera y hace lo que se le da la gana. Claro, Clítoris en Argentina, comiqueras en Chile, qué sé yo. Están surgiendo colectivos muy potentes haciendo... y además no hemos hablado aquí no solo de la producción de las grandes editoriales, de las pequeñas editoriales independientes, también tenemos un universo fascinante de fanzines abajo. Impresionante. Lleno de producción, lleno. Sí, que yo creo, de hecho, que es la base de donde se salieron los autores que ahora están apareciendo en novela gráfica. O sea, sin fanzines no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Sí, yo invitaría, no miremos tanto a Europa, miremos nuestros países y a los países al lado que tenemos. Hay producción muy interesante, experimental, si te gusta, como Fabio Simbres en Brasil. Sí. Tienes historietas de humor, tienes humor gráfico, tienes... Todos los géneros están ahí y hay historietas de enorme calidad que no estás conociendo. Que tú, así te hablo a ti Chascón, no conoces. No, pues invitar a todo el mundo a que se acerque. Hay muchas cosas y de verdad que, digamos, es importante que encuentre el cómic que le va a decir algo, porque hay mucho potencial y no es un montón de gente diciendo lo mismo, sino que hay material para sorprender a todo tipo de visitantes. Entonces, aprovechen la oportunidad. Suscribo. Sí, yo quiero decir que para todos nosotros México siempre fue importante como historietistas, ¿no? Todos leímos de pequeño Novaro, toda la gran producción que se hizo y por un tiempo pensamos que en México ya no había mucha historieta propia. Y en mi venida acá he desmentido esa opinión. Conozcan la propia historieta mexicana, es fascinante, hay millones de autores buenísimos. Vayan a los stands aquí en el Salón del Cómic donde están los trabajos de nuestros. Yo estoy en ese caso en el stand de Chile, en el MM10, vayan ahí también, hay mucho material. Sí, y no olvidemos que el homenajeado es Ríos, sí. Un gran autor mexicano a quien tuve la suerte de conocer en Perú y conversar largamente con él. Un tipo fascinante, una obra extraordinaria, un humor corrosivo, y bueno, y este año se lo homenajea, Ríos murió
a principio de año, ¿no? Sí, hace poco tiempo. Así que bueno, ahí andan las pintadas de ríos y qué sé yo que acompañan esta feria también.